Tenemos a nuestro invitado, el orador, el hermano Ricardo León, de la Congregación Parque Omar, que tiene el discurso "A Dios le importa cómo vemos la autoridad". Adelante, hermano León. A todos nos gusta el orden, la limpieza, que todas las cosas vayan de acuerdo a lo que uno más o menos entiende y a lo que se ha programado. Pero para que haya orden se necesita una ley, y para que muchas veces las leyes se pongan a la práctica se necesita una autoridad, ¿verdad? Alguien que determine cómo se deben legislar, ordenar y hacer las cosas. La sociedad moderna tan compleja necesita orden y también necesita una autoridad. Muchas cosas de la vida se hacen porque hay alguien, ¿verdad?, que está determinando las cosas que se deben hacer según ciertas leyes, principios o métodos que ya se han establecido. Y por eso es que a Jehová Dios quiere que nosotros respetemos la autoridad, por el orden que esto conlleva. Lamentablemente, debido a la imperfección, el pecado, muchas personas que tienen autoridad llegan a abusar, ¿verdad?, de ese poder que se le ha conferido. Y la Biblia indica que en los últimos días iba a haber mucho desorden y también que la autoridad se iba a desafiar. ¿Por qué ha sucedido que la autoridad se desafía y tampoco se respeta? Bueno, a través de la historia, la Biblia nos indica y nuestra experiencia personal nos indica que la autoridad ha abusado de su poder y entonces ha hecho daño y ha cometido injusticias. Por ejemplo, mire aquí en el libro de Proverbios, el capítulo 28, vamos a leer primero, Proverbios 28, versículo número 15, dice así: como león que gruñe y oso que acomete es el gobernante inicuo sobre un pueblo de condición humilde. Si muchas personas se resienten a la autoridad debido a que los gobiernos han acometido en contra de ellos como animales salvajes y los han hecho sufrir. Entonces ya tienen, ¿verdad?, ese trauma cuando ven algo de autoridad, como que ya lo ven con recelo por las experiencias desagradables que han experimentado. Y en el Proverbio 24, versículo 21, note por otro lado lo que nos aconseja Jehová Dios. Proverbios 24, 21. Dice: hijo mío, teme a Jehová y al rey. Con los que están a favor de un cambio, no te entremetas. ¿Cómo es posible que Jehová Dios quiera eso? Aún a pesar de que Él sabe que los gobernantes humanos son imperfectos y muchas veces son hasta inicuos, como leímos en el texto anterior. Bueno, Jehová Dios es un Dios de orden y Él no desea que sus siervos se metan en cosas políticas a tratar de derrocar gobiernos, ¿verdad? Porque siendo imperfectos o no, aún así, gracias a los gobiernos tenemos cierta medida de orden aquí en nuestra sociedad moderna. Las leyes y la autoridad facilitan la paz y el orden. Por eso, mire, por ejemplo, lo que dice el libro de Corintios, Primera de Corintios, la carta de Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo número 33. Primera de Corintios 14, 33. Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Sí, los humanos quieren cierta medida de orden y nosotros lo agradecemos, y a Jehová Dios le gusta el orden, ¿verdad? Es como un semáforo que nos indica en el tráfico, o hasta un peatón, si puede girar adelante, si tiene que detenerse, girar a la izquierda, girar a la derecha, ¿verdad? Todas estas cosas que los gobiernos y que Jehová Dios concede a los gobernantes sirven para mantener la sociedad de una manera estable. Gracias a las leyes, las constituciones, todo el sistema judicial, legislativo y ejecutivo, la sociedad moderna puede sostenerse, ¿verdad?, como la conocemos, y tenemos esa cierta medida de orden y hasta también de paz, y eso es algo que a Jehová le agrada. Él sabe que gracias a la autoridad
tenemos aún dentro de nuestro sistema humano imperfecto cierta medida de orden y de paz garantizada por las leyes, ¿verdad? Si se acomete en contra de nosotros, hasta podemos nosotros ir a los tribunales y luchar y pelear para que se hagan justicia, ¿verdad? Eso es debido a los gobiernos que Jehová Dios ha permitido. Y si nosotros respetamos esa autoridad y nos damos cuenta que está establecida gracias a Jehová Dios y con permiso de Él, entonces se nos va a hacer más fácil obedecer las leyes que las autoridades nos impongan. Ahora, Jehová Dios ha hecho leyes para todos o principios para todos aspectos de nuestra vida. Y Él, cuando nos ha dado estos principios en su palabra, la Biblia desea que lo pongamos en práctica para tener también una vida ordenada y pacífica, porque Jehová Dios es el Dios de la paz, y esa paz viene por medio del orden también. Por ejemplo, en la familia, Jehová diseñó la familia como el núcleo de toda sociedad humana moderna, ¿verdad? La Biblia menciona que Él es el creador de la familia. Aquí en el libro de Efesios, el capítulo número 3, note lo que el apóstol Pablo mencionó hacia Jehová Dios. Efesios 3, 14 y 15. Por causa de esto, doblo mis rodillas ante el Padre, a quien toda familia en el cielo y en la tierra debe su nombre. Sí, Jehová Dios es el originador de la familia. La familia se puede comparar como a un barco. Jehová Dios ha establecido que el cabeza de la familia es como el capitán de un barco, ¿verdad? Y entonces, así comienza una familia. Tal vez una persona se hace independiente, simbólicamente hablando, comienza a manejar su propio barco. Pero note, el capitán a veces mira al asiento de su derecha y ve que está vacío. Dice, bueno, ¿cuándo alguien llenará ese asiento vacío a mi lado? Y a veces en su larga travesía se siente un poco solo, hasta que al fin un día llega a un puerto y encuentra a una capitana que le va a ayudar a manejar ese barco, el barco de su vida, ¿verdad? Bueno, entonces Jehová Dios ha determinado que esa unión sea por medio de un matrimonio. Ya ambos se casan, comienzan a los dos a simbólicamente hablar, a navegar por las aguas de la vida juntos en ese barco. Con el tiempo pueden llegar otros marineritos, ¿verdad? Se van llenando de hijos. Y finalmente los hijos crecen, se hacen adultos y también le toca manejar su propio barco, enfrentarse solos a la vida, ¿verdad? Pero claro, ningún joven quiere ir demasiado apurado y enfrentarse solo a la vida, sino a su debido tiempo, ya cuando va madurando y experimentando y aprendiendo sobre los principios de la Biblia. Si en el caso de que sea un cristiano, entonces ya está capacitado para manejar su barco solo, ¿verdad? Y enfrentarse a las tormentas de la vida y manteniéndose comunicado con sus padres y con Jehová Dios. Ahora, ¿cuáles son las leyes que Jehová Dios ha dado para ese barco, para que ese barco ande armoniosamente, ¿verdad? Para que la pareja y los marineros funcionen bien en ese barco, por decirlo así. Bueno, en el libro de Efesios, el capítulo 5, hay principios que Jehová Dios nos ha suministrado para que el varón, el cabeza de la familia, el capitán, su esposa, la capitana y los marineros, los hijos, puedan llevarse bien y funcionar apropiadamente. Note aquí en el libro de Efesios, el capítulo número 5, versículos 25 y 28 al 29 para las leyes que Jehová Dios ha dado al esposo. Efesios 5, 25 dice: esposos, continúen amando a sus esposas, tal como el Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella. Y el 28 y 29, de esta manera los esposos deben estar amando a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie jamás ha odiado a su propia carne, antes bien, la alimenta y la acaricia, como también el Cristo hace con la congregación. Se pone a Jesucristo como el ejemplo, ¿verdad?, que debe seguir el esposo. Así como Cristo trata a la congregación, también el esposo debe tratar a su esposa, su socia ahí en el mando del barco, ¿verdad? Debe tratarla, dice aquí, con amor. De esa manera la esposa se va a sentir contenta y feliz dentro del matrimonio. Esto indica, ¿verdad?, que debe tratarla con amor, con respeto, con ese sentido de sacrificio como Jesús hizo con la congregación. Debe estar dispuesta a complacerla y a enseñarle también e instruirla en sentido espiritual.
De esa manera es más fácil para la esposa también trabajar en armonía, en equipo con su esposo, en el manejo del barco simbólicamente hablando. También el cristiano debe honrar a su esposa, debe recordar que así como ese capitán que estaba a barco y necesitaba un ayudante, finalmente lo encontró, así también uno como esposo finalmente encontró a su pareja, tiene que tratarla con amor y con honra para que ella se sienta contenta, también cuando le toque pilotear el barco, ¿verdad? Y de esa manera va también a contar con el favor de Jehová Dios. Para la esposa también hay principios que Jehová Dios ha dado, también en el libro de Efesios. Note el capítulo 5, el versículo 24 y el versículo 33. Dice, de hecho, como la congregación está en sujeción al Cristo, así también lo estén las esposas a sus esposos en todo. Y el 33, sin embargo, también que cada uno de ustedes individualmente ame a su esposa, tal como se ama a sí mismo. Por otra parte, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Sí, la Biblia indica que la esposa debe respetar al esposo, ¿verdad? No que el puesto de mando no sea una lucha, una pelea por tratar de que cuál de los dos maneja el timón o cuál es el que acelera, pone el ancla o lo quita, ¿verdad? Eso es, diríamos, la responsabilidad del esposo, y la esposa puede cooperar armoniosamente con su esposo en esto. Ambos deben recordar que tienen la responsabilidad también de cuidar de los hijos, de los marineritos ahí en ese barco. Y por otro lado también los hijos deben tomar en cuenta que Jehová Dios les pide que obedezcan a sus padres. Por ejemplo, imagínense en ese barco si los niños comienzan a jugar con los controles del barco, puede chocarse, puede pasar un accidente, ¿verdad? Entonces por eso a los niños se les pide que respeten la autoridad de sus padres. Entonces, en ese aspecto también Jesucristo fue un buen modelo. Jesucristo era perfecto mientras estuvo en la tierra, aún así Él se sometió a sus padres, José y María, mientras estaban aquí, aún sabiendo que ellos eran imperfectos, pero sabía que Jehová Dios los había puesto ahí para que los cuidaran y los guiaran y los instruyeran en el sentido espiritual. De manera que Jesús estuvo siempre dispuesto a obedecerle, ¿verdad? Todo hijo debe comprender que sus padres también son imperfectos, cometerán errores. Sin embargo, puede confiar en que los padres siempre están buscando lo mejor para ellos y también están esforzándose por criarlos en sentido espiritual, ¿verdad? Uno como hijo debe comprender también que debe evitar el guiarse por personas o por otros jóvenes que no tienen la experiencia de la vida. Es como si un joven quisiera manejar ese barco y todavía no está capacitado, ¿verdad? Y es natural que un joven con el tiempo quiera manejar su propio barco. Tal vez al principio, imagínese, un niño se sube al sillón de mando de ese barco, a la silla, y hace así, ni siquiera llega su mano al timón, porque está chiquitito. Pero a medida que va creciendo, ya se hace adolescente, un día se sienta y toca. Ya yo puedo manejar este barco. O tal vez dice, bueno, ya yo hasta he cursado niveles superiores de educación que mi propio padre, así que ya yo sé más que él. Ya yo quiero manejar este barco. Bueno, es probable que ya físicamente esté capacitado, pero siempre es bueno esperar, ¿verdad?, adquirir más experiencia. La vida puede traer tormentas, la vida puede traer desafíos, cosas a las cuales una universidad nunca le va a enseñar. Pero siguiendo los principios de la Biblia y esperando a la madurez que llegue por medio de la experiencia y el servir a Jehová Dios, eso le va a dar a uno entonces la capacidad para poder con el tiempo manejar su propio barco. Así que, joven, no te desesperes por lanzarte solo a la mar, ya llegará el tiempo, ¿verdad? Pero que siempre estés comunicado con tus padres y con Jehová Dios, para que cuando te toque manejar tu barco, entonces puedas ser una persona feliz. Siempre recordando, ¿verdad?, quién es la autoridad, primero que todo Jehová Dios y tus padres que se preocupan por ti. En otro aspecto de la vida que Jehová también ha determinado leyes es con relación a lo que la Biblia dice que son las autoridades superiores. Estas autoridades superiores son los gobiernos que rigen, ¿verdad?, nuestros destinos aquí en la tierra. En el libro de Romanos, que invito a buscar, el capítulo 13, Jehová Dios menciona estas autoridades superiores y cuál es su trabajo. Romanos 13, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: toda alma
esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se ha puesto en contra del arreglo de Dios. Los que se han puesto en contra de éste recibirán juicio para sí. Si Jehová Dios ahí indica que tenemos que respetar a las autoridades superiores. Y las autoridades superiores están puestas ahí para mantener cierta medida de orden, ¿verdad? Gracias a las autoridades superiores tenemos muchos servicios. Es lo que nos dice un poquito más abajo en el mismo capítulo 13 de Romanos, el versículo número 6. Dice, pues por esto ustedes también pagan impuestos, porque ellos son siervos públicos de Dios que sirven constantemente con este mismo propósito. Gracias a nuestros impuestos, entonces, las autoridades gubernamentales, los funcionarios públicos organizan y administran los servicios que nosotros necesitamos, como ahí se mencionan o están ilustrados. Los bomberos, las carreteras, el correo, la policía, hospitales públicos, escuelas públicas, en fin, una serie de cosas, los aeropuertos, las aduanas, todas las cosas que nosotros recibimos, de alguna manera u otra están vinculadas a un servicio público que se subsidia o que se paga completamente gracias a nuestros impuestos. Pero además de impuestos, es decir, monetariamente, esa responsabilidad que tenemos, la Biblia también dice que debemos honra y respeto a las autoridades superiores. Nuestra conciencia debe impulsarnos a respetarlos, ¿verdad? A no hablar mal de ellos, a no promocionar rebeliones o a no apoyar protestas y cosas así por el estilo, ¿verdad? Porque de esa forma estamos respetando el arreglo que Jehová Dios ha establecido en este mundo imperfecto para que nosotros podamos tener cierta medida de orden y de estabilidad. Y es cierto que los gobiernos en algún momento pueden hacer cosas que nos incomoden. Una ilustración, ¿qué tal si ponen un retén en su casa, en el acceso a su casa o en la calle que va a dar a su casa? Y como las guardias siempre están cambiando, los policías no lo conocen a usted, así que cada vez que usted entra o sale de la casa le piden su cédula, le piden identificación y todo eso. Usted está molesto y aburrido. Pero a que toda esa noche usted puede dormir tranquilito en su casa, porque sabe que hay policías ahí alrededor, ¿verdad? Así que las cosas tienen sus ventajas, pero también sus desventajas, y debemos por eso respetar los arreglos que las autoridades superiores estén haciendo aquí en la tierra. Estas autoridades superiores también implican otros aspectos, por ejemplo, en el trabajo seglar. Tal vez usted tiene un supervisor, entonces tiene que respetar, ¿verdad?, las cosas que le pida ese supervisor, no estar hablando mal de él o promocionando huelgas y cosas así por el estilo. O si uno está en edad escolar, si eres un joven, también tiene que respetar la autoridad que los maestros, los profesores, el director y otros funcionarios de la escuela tengan, y así uno está demostrando, ¿verdad?, que está dando gloria a Dios. En este tiempo en que las personas no respetan a la autoridad, es importante que nosotros como cristianos manifestemos, ¿verdad?, esta cualidad, porque de esa forma estamos dando un buen testimonio. Es como la ilustración de un hermano que estaba predicando de casa en casa. Entonces de una casa salió una política conocida en aquella época y el hermano la saludó con mucha amabilidad y respeto. La persona hasta que quedó sorprendida porque tal vez está acostumbrada a críticas y a regaños y a insultos, ¿verdad? Pero el hermano la trató con tanto respeto que ella quedó atenta y escuchó muy bien el testimonio, la predicación que el hermano le dio, ¿verdad? O sea, es una manera de sembrar las semillas de reino y que las personas lleguen a conocer que somos así respetuosos gracias a la instrucción que nuestro Padre Celestial nos está dando continuamente. Ahora, también por encima de toda autoridad se encuentra la autoridad suprema de Jehová Dios. Jehová Dios es la autoridad suprema porque Él es el que ha creado todo. Las cosas invisibles en los cielos, los ángeles, su Hijo Jesucristo, el universo material y nosotros. La forma en que hizo aquí el planeta Tierra es algo que nos hace llenar de admiración, ¿verdad? Todas las cosas que Él ha hecho para nuestro beneficio, y por eso nosotros debemos reconocerlo como la autoridad suprema, el que tiene el poder para controlar todo.
Y no solo eso, sino que también, además de las cosas físicas que nos suministra, Él también nos da leyes, nos instruye. Y esas leyes nosotros tenemos que tomarlas en cuenta para regir nuestra vida. En el libro de Deuteronomio, el capítulo número 10, los versículos 17 y 18, observe cómo se describe a Jehová Dios. Deuteronomio 10, 17 y 18. Dice, porque Jehová, su Dios, es el Dios de dioses y el Señor de señores, el Dios grande, poderoso e inspirador de temor, que no trata a nadie con parcialidad ni acepta soborno, que ejecuta juicio para el huérfano de padre y la viuda, y que ama al residente forastero para darle pan y un manto. ¿Sí? Cuánta es la grandiosidad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Una ilustración como esta no le hace honra porque es solamente basada en palabras, ¿verdad? Podemos ver a Jehová Dios ahí en su glorioso trono con tanta energía, poder y además administrando todo el universo, dando leyes y estatutos y cuidando a sus siervos, como dice ahí, hasta el residente forastero, al huérfano del padre y a la viuda, los ama y les da pan y un manto. Él tan grande que es y se fija hasta en la persona más desfavorecida. Por eso Él es la autoridad suprema y la forma en que ejerce esa autoridad es una forma amorosa, beneficiosa, justa y sabia para todos nosotros, ¿verdad? Cuando vemos la creación y sus leyes, ciertamente nos damos cuenta de que vale la pena servir a Jehová Dios y reconocerlo como la autoridad suprema. No solamente cuando recibimos las cosas materiales, sino también cuando recibimos consejo, cuando recibimos disciplina, cuando recibimos dirección de parte de su palabra, la Biblia. Debemos reconocer que es la autoridad suprema, lo más grande que existe en el universo. ¿Y quiénes somos nosotros para desafiar la autoridad de Jehová? Cuando vemos el universo, cuando vemos las constelaciones y las galaxias, mire, y eso son muchas galaxias ahí, solamente es un pequeño sector del universo. ¿Qué somos nosotros en comparación con todas esas cosas, verdad? Nuestra materia puede ser entre 50 a 200 kilogramos, por decirlo así, de carne, huesos, etcétera, pero ¿qué somos eso? No somos ni siquiera polvo en comparación, ¿verdad? Así que no estamos en condición de desafiar ni de irrespetar la autoridad de Jehová Dios, sobre todo porque Él es una autoridad sabia y amorosa, ¿verdad? Sería como golpearse uno mismo la cabeza si pasa por alto o rechaza la autoridad de Jehová Dios. Y esa autoridad Jehová Dios la da de diferentes maneras o la manifiesta de diferentes maneras en la vida de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, en la congregación, Jehová Dios ha determinado a los pastores, los ancianos de la congregación, para que ayuden a las ovejas a servirle, ¿verdad? A seguir por el camino de la vida eterna. Y Jehová desea que nosotros respetemos ese arreglo que Él ha establecido. Él sabe que todo ser humano en la tierra es imperfecto, aún los ancianos, los siervos ministeriales, todos los publicadores, pero ¿de dónde más tiene que sacar, verdad? Tiene que sacar ancianos de los seres humanos que son imperfectos, a menos que trajera ángeles a regirnos aquí, ¿verdad? Pero eso no sería muy agradable. Pero por eso note, por ejemplo, en el libro de Hebreos, el capítulo número 13, el versículo número 17, ¿a qué nos insta la palabra de Jehová Dios? Hebreos 13, 17. Dice, sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes y sean sumisos, porque ellos están velando por las almas de ustedes, como los que han de rendir cuenta, para que ellos lo hagan con gozo y no con suspiros, por cuanto esto les sería gravemente dañoso a ustedes. Si Jehová Dios ha puesto, ¿verdad?, estos pastores en la congregación para cuidar a las ovejas. De vez en cuando los pastores, como vemos en la ilustración, tienen que hacer algunos servicios hasta de consejeros, dar ánimo cuando hay una persona de la congregación, un hermano enfermo, les visita, ¿verdad? Hay muchas cosas que los ancianos hacen y lo hacen con gozo a favor de las ovejas. Hay veces en que las cuestiones son un poquito más difíciles, ¿verdad? Tal vez hay que dar consejo a un hermano, a una hermana de la congregación que no ha comprendido bien ciertos principios de la Biblia, pero si se lo explican a usted con la Biblia,
No se excuse diciendo, bueno, es que no me gustó la forma en que me lo dijeron, pero le dijeron la verdad o no. Bueno, entonces haga caso de lo que dice la palabra de Dios, el consejo que estuvo basado en las Escrituras, o busque un poquito de información sobre cómo usted puede llevar a cabo ese consejo, ¿verdad? Para que pueda entonces apoyar los arreglos que Jehová Dios ha hecho dentro de la congregación. De vez en cuando algún anciano falla o peca. Bueno, Jehová se encargará entonces de darle disciplina también a ese anciano, ¿verdad? Él es paciente para con todos, tanto los publicadores como los ancianos de la congregación. Y Él permite que cada uno vaya corrigiéndose, ¿verdad? Y si uno no acepta el consejo, entonces tendrá que utilizar un poquito más de fuerza para que entonces cada uno de nosotros pueda reconocer, ¿verdad?, que Jehová Dios es la autoridad suprema y que los consejos que nos da son para nuestro beneficio y para que haya orden y paz dentro de la congregación. Ciertamente podemos estar muy contentos con la autoridad de Jehová Dios y podemos estar más contentos porque la autoridad de Jehová Dios durará para siempre, ¿verdad? Nunca será reemplazada por gobiernos humanos o gobiernos inspirados por Satanás el diablo. Cuando venga su reino aquí en la tierra, finalmente ya su nombre quedará limpiado, el reino mesiánico será establecido en la tierra y poco a poco llegaremos entonces a entender mucho mejor la gobernación suprema de Jehová Dios, ¿verdad? Habrá una mejor comunicación entre Él y nosotros, ya no habrá mentiras, ya no habrá calumnias, ya no habrán injusticias que nos hagan tropezar. Gracias al gobierno de Jehová Dios, entonces Jesucristo en el reino mesiánico traerá paz y felicidad y justicia a la tierra. Eso es algo que nos lo recuerda el Salmo 72, que invito a buscar, un salmo que muchas veces hemos leído, pero recordemos que este salmo aplica para cada uno de nosotros, es la promesa que nuestro Padre Celestial nos está dando. Salmo 72, note los versículos 7 y 8. En sus días el justo brotará, y la abundancia de paz hasta que la luna ya no sea, y tendrá súbditos de mar a mar, y desde el río hasta los cabos de la tierra. Y el 14 y 16, de la opresión y de la violencia les redimirá el alma, y la sangre de ellos será preciosa a sus ojos. Llegará a ver abundancia de grano en la tierra, en la cima de las montañas habrá sobreabundancia. El fruto de él será como en el Líbano, y los que son de la ciudad florecerán como la vegetación de la tierra. Así que gran promesa, ¿verdad? Jehová Dios tiene para nosotros cuando finalmente ya no haya ningún desafío activo en contra de su soberanía suprema. La tierra será llevada a un lugar paradisíaco y la humanidad también llegará a estar en condición perfecta, tanto física, mental y espiritualmente. En ese momento ya no tendremos obstáculos para ciertamente servir a Jehová Dios como la autoridad suprema. Al final del reinado de Jesucristo, aunque Él haya trabajado duro junto con los 144,000 y haya limpiado toda la tierra y nos haya instruido pacientemente por todo ese tiempo para llevarnos a la perfección, la Biblia menciona que Jesús también se someterá a la gobernación divina. Note aquí en la primera carta de los Corintios, el capítulo número 15, versículo número 28. Pero cuando todas las cosas le hayan sido sujetadas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas para con todos. Mira qué gran futuro. Y por otro lado, cuánta humildad y sumisión de parte de Jesucristo. Todo lo que Él ha hecho a través de los milenios que ha tratado con la humanidad. Y aún así, a Él no le interesa ser adorado ni glorificado, sino Él dice que luego de todo ese trabajo le dará la honra a su Padre Celestial, ¿verdad? Porque Él comprende que Jehová Dios es la autoridad suprema. En ese momento todos estaremos muy felices desde que ahora hemos estado siendo sumisos a la gobernación de Jehová Dios y podremos ver ese día en cuando Dios sea todas las cosas para con todos.
Agradecemos al hermano Ricardo León por tan muy buena presentación y a hacernos recordar cuál es el orden teocrático en nuestra congregación. Para continuar, el hermano Fernando Solís se ha preparado con el desarrollo de la revista La Atalaya. Sean todos bienvenidos al estudio de la revista Atalaya. Vamos a iniciar este estudio con una canción de alabanza a Jehová. Es la canción 57. El título de la canción, Predicamos a toda clase de personas, tomado de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Gracias por cantar con el corazón. Hoy tenemos el artículo de estudio número 14. El título de este estudio es una pregunta. ¿Estamos cumpliendo plenamente con nuestro ministerio? Así que el tema va enfocado en la predicación, nuestro ministerio. Si a usted le hace falta atalaya y quiere tener una en físico, puede levantar la mano y ahí se la hace llegar a nuestro hermano Reyes. ¿Qué veremos en este estudio? Bueno, Jesús nos mandó a predicar las buenas noticias del reino y a ser discípulos. Este artículo analizará cómo podemos cumplir plenamente con nuestro ministerio, incluso cuando nuestras circunstancias son difíciles. También aprenderemos a ser mejores maestros y cómo disfrutar más de la predicación. El texto base de esta consideración es 2 Timoteo 4:5. Ahí leemos: haz la obra de evangelizador, efectúa tu ministerio plenamente. Así que les animamos a que pueda participar con su comentario breve, al grano, y así puede dar oportunidad a otros que también puedan alabar a Jehová con su comentario. Al final del estudio podremos responder a 3 preguntas importantes. ¿Por qué debemos tener el deseo de cumplir con nuestro ministerio plenamente? ¿Cómo podemos llevar una vida sencilla y poner en primer lugar el servicio a Dios?
y cómo lograremos mejorar nuestras habilidades en el ministerio. El hermano Abimael Suazo se ha preparado para la lectura. Iniciamos en el párrafo 1. Jesucristo les dio este mandato a sus seguidores: vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Todos los siervos fieles de Dios deseamos aprender a cumplir plenamente con la obra que se nos ha encomendado. Al fin y al cabo, es la más importante, valiosa y urgente que existe. No obstante, puede resultarnos difícil dedicarle tanto tiempo como nos gustaría. Pregunta número 1. ¿Qué deseamos hacer todos los siervos de Dios y por qué? Vamos a darle la oportunidad a Aminadab Pérez. Perica Pérez. Gracias, Amin, por participar. Muy bien. Acá tenemos a la hermana Cecilia, María Cecilia. Medina. Sí, en verdad queremos todos los siervos, queremos agradar a Jehová y a Jesús. Deseamos y queremos seguir los mandatos de llevar el mensaje del reino a todo lugar y hacer discípulos, aunque a veces se nos hace un poco complicado por algunos factores que vamos a ver más adelante, pero siempre tratando de que el tiempo que tengamos disponible dedicarlo a Jehová, ¿no? Porque en verdad vemos que es una obra supremamente urgente, muy importante y valiosa. Muchas gracias. ¿Qué vemos en la ilustración? Tenemos el dibujo de la portada, el hermano Alfaro allá atrás. Por favor. Vemos a Jesucristo cuando ya después de haber resucitado está dando este mandato que analizamos de ir y hacer discípulos de las buenas nuevas. Entonces es una responsabilidad que no solo aplicaba a los primeros discípulos, sino nos aplica a todos los que llegamos a ser seguidores de Él. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo más de la ilustración? Hermana Victoria Garrido, por favor. Sí, aunque nos guste hacerlo, ¿verdad? Pero a veces es difícil dependiendo de cada situación de la persona. Por eso este artículo nos va a animar mucho a diferentes circunstancias. Muy bien, gracias. ¿Y Manu Guerra? Y vemos que no está en una ciudad, no está en un lugar muy acogedor. Ahí se ve que hay roca y de todo, es un campo, ¿verdad? Y en el lugar donde él está explicando todo esto, no es fácil hacerlo. Sin embargo, vemos que la gente se ve dispuesta a hacerlo porque ven que es el gran maestro que le está dando esta orden y esa orden ha quedado escrita para que nosotros nos beneficiemos también de la misma, así que nosotros nos sentimos muy agradados, de verdad, estemos donde estemos y en la situación que sea, llevar a las buenas nuevas del reino como se ha venido haciendo desde entonces. Gracias, hermano Guerra. Hermano Sánchez. Aarón. La actitud, ¿verdad? Todos están sonrientes, también están en familia. No es solamente una actividad que era, por decirlo así, para los cabezas de familia, sino para todos. Y como dijo la hermana anteriormente, las circunstancias también, porque ahí vemos a una que está sentada al lado de su esposo con barba, entonces quizás sea un poquito más mayor y no le permita estar totalmente de pie como todos, pero todos en su debido contexto van a hacer la misma labor. Gracias. Vamos a ver qué circunstancias entonces pueden que nos afecten para llevar nuestro ministerio o cumplir con nuestro ministerio plenamente, al igual como vimos en el dibujo. Párrafo 2. Hay otras actividades importantes que nos consumen mucho tiempo y energías. Tal vez tengamos que trabajar muchas horas al día para mantener a nuestra familia, o puede que tengamos que lidiar con otras responsabilidades familiares o con la enfermedad, la depresión o los achaques de la edad. ¿Cómo podemos hacer frente a cosas como estas y al mismo tiempo cumplir plenamente con nuestro ministerio? ¿Qué cosas pueden hacer difícil que cumplamos con nuestro ministerio? Tenemos a Aranza, por favor. ¿Trabaja mucho o está enfermo? Muchas gracias, Aranza, exacto. Son dos circunstancias difíciles, ¿verdad? ¿Qué otras circunstancias pueden afectarnos? Señor José Gutiérrez. Puede ser el trabajo, ya que muchas personas pasamos muchas horas al día para mantener a su familia, o también puede ser que tengan
que lidiar con otras responsabilidades familiares como puede ser alguna enfermedad, depresión o achaques de la edad. Muchas gracias por participar. ¿Y la hermana Anderson? Y esas son actividades importantes, como se menciona en el párrafo, no son triviales, porque como tenemos que alimentar a nuestra familia, así que tenemos que trabajar, no podemos obviar si tenemos responsabilidades familiares de algún adulto mayor que atender o las enfermedades propias, pero vamos a aprender entonces cómo podemos hacer esas cosas que no podemos obviar y al mismo tiempo cumplir plenamente con nuestro ministerio. Gracias. Hermana Clara. Clara Vargas. Sí, a pesar de todas las circunstancias que vivimos, fue atinado lo que decía en el primer párrafo, ¿verdad? En 2 Timoteo 4:5, que decía, mantén tu juicio. O sea, tenemos muchas responsabilidades, la vida no es fácil, pero Jehová dice, mantén tu juicio, que significa mantengámonos despiertos, porque es más importante la obra de Jehová que cualquier circunstancia que tenemos. O sea, nunca perder el hilo o el enfoque de lo que tenemos que hacer. Gracias, hermana Clara. Veamos qué nos puede animar. Párrafo 3. No debemos desanimarnos si nuestras circunstancias limitan la cantidad de tiempo que dedicamos al servicio a Jehová. Jesús sabía que no todos seríamos capaces de producir la misma cantidad del fruto del reino. Jehová valora muchísimo todo lo que hacemos en su servicio, siempre y cuando sea lo mejor. Por otra parte, quizás pensemos que nuestras circunstancias nos permitirían dar más. En este artículo veremos qué podemos hacer para que el ministerio sea lo primero en nuestra vida, para llevar una vida sencilla y para mejorar en la predicación y la enseñanza. Pero antes de eso veamos lo que significa que cumplamos plenamente con nuestro ministerio. Vamos a la Biblia, leamos Mateo capítulo 13, versículo 23. Tenemos a la hermana Migdalia Vadillo. Mateo 13, 23 dice, en cuanto al que sembró sobre la tierra excelente, este es el que oye la palabra y capta sentido de ella, que verdaderamente lleva fruto y produce de este de a 100 por uno, aquel de a 60, el otro de a 30. Muchas gracias por la buena lectura, hermana. ¿Qué nos indican las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 13, 23? Acá adelante la hermana María Elena, por favor. Bueno, el texto destaca que Jehová valora mucho todo lo que hacemos en su servicio, siempre y cuando sea lo mejor. Por otra parte, quizás pensemos que nuestras circunstancias nos permitan dar un poco más. Gracias, hermana, por participar. La hermana Diana de Phillips. Y por eso es que también Jesús sabía que no todos seríamos capaces de producir la misma cantidad de frutos, como se menciona ahí en el texto. Entonces, ya esto nos indica que Jehová ve todo lo que hacemos siempre que sea lo mejor. O sea, Jehová valora no la cantidad, sino la calidad de lo que le damos. Gracias, hermana Phillips. La hermana de Solís, acá, de este lado. Y un aspecto a destacar es que para hacer esto de proclamar las buenas nuevas varían según nuestras circunstancias. Y como vemos en el texto, pues Jesús reconoció este hecho y algunos tienen más oportunidades o tal vez más salud y vigor. Así que por este motivo lo que logremos quizás sea más o sea menos lo que otros logran, pero si es lo máximo que podemos dar a Jehová, Él se complace. Gracias, hermana Solís. Hermano Vilar. Sí, esta es una buena oportunidad para encomiar a nuestros hermanos de la congregación, pues luego de haber visitado los grupos nos hemos dado cuenta de que muchos, a pesar de sus circunstancias personales, depresión, edad avanzada o problemas de salud, aún así se esfuerzan por, como dice el párrafo, darle lo mejor, y estamos seguros de que Jehová valora ese esfuerzo que hacen. Qué buen ejemplo nos dan, hermanos. Gracias, hermano Vilar, por esas palabras de encomio también. Y la hermana María Isabel, acá adelante. Sí, el texto bíblico de Hebreos 6, 10 al 12 nos anima mucho, porque dice que Jehová toma en cuenta todo lo que podemos hacer en su servicio, ya que Él dice que no es injusto para olvidar la obra que hacemos. Gracias por tomar en cuenta el texto bíblico también. Vayamos al párrafo 4, y antes de ver cómo podemos seguir dando fruto
manteniendo este ministerio plenamente, cómo llevarlo a cabo. Vamos a ver qué significa precisamente cumplir con nuestro ministerio plenamente. Párrafo 4. En pocas palabras, cumplir plenamente con nuestro ministerio significa participar todo lo posible en la predicación y la enseñanza. Pero a Jehová no le interesa solo cuánto tiempo dedicamos a su servicio, sino por qué lo hacemos. Si lo que nos motiva es el amor que sentimos por Él y el prójimo, trabajaremos